Damas y caballeros, hoy se les ofrece 3 historias de terror de Craigslist. Comencemos. Aquel miércoles llovía con fuerza. Estaba en casa, hojeando Craigslist sin mucha esperanza, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una lámpara. Pero no cualquier lámpara, sino una con diseño vintage, patrones intrincados tallados en la base y una pantalla que parecía hecha de vidrieras de colores. Era justo lo que necesitaba para completar la decoración de mi sala. Lo más sorprendente fue el precio, ridículamente bajo. Algo dentro de mí me dijo que debía actuar rápido, así que envié un mensaje al vendedor. En menos de una hora recibí respuesta. Se llamaba John. Decía que se mudaba de la ciudad y que necesitaba venderla urgentemente. Me dio una dirección para pasar a recogerla. La dirección me resultó extraña. Estaba ubicada en una zona conocida por sus edificios abandonados. Dudé un momento, pero me convencí de que probablemente John usaba alguna unidad de almacenamiento para guardar sus cosas. Tomé mi impermeable y el paraguas y salí. El camino fue corto, pero a medida que me acercaba, una inquietud creciente se apoderó de mí. Los edificios eran ruinas, ventanas tapiadas, puertas oxidadas, ni una sola persona en los alrededores. Al llegar a la dirección, descubrí que era una vieja fábrica abandonada. Las grandes puertas de metal estaban cubiertas de óxido y las ventanas destrozadas. Me detuve un momento. Una parte de mí quería regresar, pero la curiosidad y la idea de la lámpara me empujaron a seguir. Me acerqué a la puerta y la empujé. Crujió con fuerza, resonando por todo el edificio vacío. Dentro, un hedor a humedad y podredumbre me golpeó de inmediato. «Hola, John, estoy aquí por la lámpara», grité. Una voz emergió desde las sombras. «Estoy aquí. Ven, por aquí». Seguí la voz por un pasillo largo y angosto. El eco de mis pasos me ponía los pelos de punta. Al final, una luz tenue se filtraba desde una habitación a la derecha. Entré y allí estaba John, de pie junto a la lámpara. Era tan hermosa como en las fotos. Le dije a John que era incluso más hermosa en persona. Él no dijo nada, solo me miró con una expresión tensa. Me di cuenta de que sus ojos no parpadeaban. Estaba pálido, como si llevara días sin dormir. «¿Está todo bien?» «Drenia», le pregunté, intentando sonar casual. John forzó una sonrisa, pero sus labios temblaban. «Sí, solo quiero deshacerme de esta cosa», murmuró. Me acerqué a la lámpara y la toqué. Al hacerlo, una especie de escalofrío me recorrió el cuerpo, como si hubiera metido los dedos en agua helada. Me aparté instintivamente, pero fingí que no había pasado nada. «¿Cuánto me dijiste que era?», pregunté, abriendo la billetera. John negó con la cabeza. «Ya está pagada», dijo. Me confundí. «¿Cómo que ya está pagada?», Drenia, pregunté. Su voz bajó a un susurro. «Tú ya la compraste, hace días. Solo viniste a buscarla». Esa frase me dejó helado. Lo miré con atención. No lo conocía, pero algo en su rostro me resultaba familiar, como si lo hubiera visto en un sueño o en una pesadilla. Antes de poder decir algo más, John se giró y salió de la habitación. «Oye, Drenia», grité, pero no respondió. Lo seguí al pasillo, pero estaba vacío. Revisé cada rincón del piso, pero no había nadie. Solo la lluvia golpeando los cristales rotos. Volví a la habitación, confundido. La lámpara seguía allí, y por alguna razón sentí la necesidad de llevármela. La tomé con cuidado. Al tocarla de nuevo, esta vez no sentí frío, sino una especie de zumbido dentro de mi cabeza, leve, como un susurro lejano. La lluvia se intensificó cuando salí de la fábrica. Al llegar a casa, coloqué la lámpara en una mesita junto al sillón. No me sentía bien. La cabeza me dolía y el ambiente parecía más oscuro,
aunque todas las luces estaban encendidas. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba en la fábrica, pero estaba completamente sola, y alguien o algo me observaba desde las sombras. Al despertar, sudando, noté algo que me revolvió el estómago. La lámpara estaba encendida. Nunca la había conectado. Me quedé paralizado mirando la lámpara. Su luz no era normal, no era cálida ni blanca. Era un resplandor tenue, casi verdoso, como si emanara desde dentro del vidrio. Me acerqué lentamente. No estaba conectada, ni siquiera tenía cable. Era solo una estructura de metal y cristal, sin ninguna fuente de energía. El sudor me corría por la espalda. La toqué de nuevo. Otra vez ese zumbido, pero ahora más fuerte. Podía escucharlo claramente, como si alguien hablara en otro idioma, directamente dentro de mi mente. Retrocedí, tropezando con la alfombra y cayendo al suelo. La lámpara parpadeó una vez y luego se apagó sola. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, tomé la lámpara y la metí en una caja. Decidí devolverla o, si no encontraba la S tal John, tirarla a la basura. Volví a la vieja fábrica. El cielo estaba gris y una niebla espesa cubría la zona. Al llegar, encontré algo que me dejó sin aire. La fábrica estaba completamente quemada. No quedaba nada, solo ruinas ennegrecidas y escombros. Un vecino me vio y se acercó. Le pregunté qué había pasado. ¿Eso? Se quemó hace más de una semana. Dicen que fue por un cortocircuito. Murió un tipo ahí. Creo que se llamaba John, dijo. Sentí que el mundo giraba. ¿Una semana? Drenia, pregunté. El hombre asintió. Sí, pobre tipo. Dicen que estaba obsesionado con una lámpara vieja, que decía que lo estaba matando por dentro. Corrí de regreso a mi auto. Abrí la caja. La lámpara ya no estaba. Pensé que estaba volviéndome loco. Volví a casa desesperado, solo para encontrarla de nuevo en la misma mesa donde la había dejado, encendida. Esta vez no era un zumbido lo que oía. Eran voces, claras, susurrando mi nombre. Me gritaban que la llevara a alguien más, que debía continuar el ciclo. Y aquí estoy, grabando esto. Si estás escuchando, si algún día encuentras una lámpara que parece brillar con vida propia, aléjate. No cometas el mismo error que yo, porque ahora es tu turno. Hace unos años, trabajaba como guardabosques en una reserva natural del sur de Luisiana, cerca de un viejo pantano del que los lugareños solían hablar con miedo. Decían que en ese lugar las tormentas no eran naturales, que lo que caía del cielo no era solo lluvia y que los truenos no eran ecos del cielo, sino gritos de advertencia. Siempre pensé que eran supersticiones, hasta la noche en que me tocó quedarme en la cabaña de vigilancia durante una tormenta eléctrica. Era una noche particularmente oscura. Las nubes parecían moverse como si tuvieran vida propia. El aire estaba cargado, pesado. Incluso los animales del bosque estaban inquietos. Lo supe porque no se oía ni un solo sonido, ni grillos, ni ranas, ni el aullido lejano de los coyotes. Nada, solo el silencio. A las 2:17 de la madrugada, el primer rayo cayó. La luz fue tan intensa que iluminó el pantano como si fuera de día. En ese breve destello, juro por todo lo que tengo que vi algo enorme, deforme, de pie entre las aguas negras del pantano. Tenía la silueta de un ser humano, pero demasiado alto. Sus brazos eran largos, colgaban por debajo de sus rodillas, y su cabeza era puntiaguda, como si llevara una corona hecha de huesos. Corrí a cerrar todas las ventanas de la cabaña y me atrincheré dentro. La tormenta se intensificó. Los truenos sonaban cada vez más cerca. Uno de ellos retumbó tan fuerte que sentí el suelo temblar. Pero no era solo eso. Algo estaba caminando alrededor de la cabaña. Escuchaba las pisadas en el lodo, lentas, pesadas. Encendí la radio para pedir ayuda, pero solo recibí estática. La linterna empezó a parpadear y luego murió por completo. En la oscuridad, mi único consuelo era el débil parpadeo de los relámpagos que, cada cierto tiempo, iluminaban el exterior. Y en uno de esos destellos, lo vi. Justo afuera de la ventana,
mirando dentro. Su cara era una masa oscura y sin rasgos, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. No eran ojos, exactamente. Eran dos pequeñas luces blancas, como diminutos rayos contenidos en su cráneo. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. Y entonces habló. No abrió la boca. No tenía una. Pero su voz retumbó dentro de mi cabeza como si cada trueno la repitiera. «Devuélvelo». No entendí. ¿Devolver qué? No tenía nada que le perteneciera, pero seguía repitiéndolo, una y otra vez. «Devuélvelo. Devuélvelo». En un acto desesperado, abrí la mochila donde llevaba provisiones y encontré algo que no recordaba haber empacado. Una piedra. Era lisa, negra, con símbolos tallados que no reconocí. Estaba caliente, como si hubiese estado al fuego. La saqué, temblando, y la lancé al pantano con todas mis fuerzas. El trueno más fuerte de todos retumbó en ese instante, tan fuerte que caí de rodillas, cubriéndome los oídos. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. La tormenta cesó en menos de un minuto, como si nunca hubiese existido. Salí de la cabaña al amanecer, todavía temblando. Las huellas alrededor del lugar no eran humanas. Eran demasiado grandes y profundas. Volví al pueblo y hablé con un anciano que conocía bien la historia del pantano. Me miró en silencio mientras yo relataba todo. Al final, solo dijo: «Hay cosas que no pertenecen a este mundo, hijo, y a veces el cielo grita cuando intentamos robárselas». Desde esa noche, nunca volví a entrar a ese pantano, y cada vez que veo una tormenta eléctrica formarse en el horizonte, siento que me está buscando. Mi esposa y yo compramos una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo en Carolina del Norte. Era una de esas construcciones del siglo XIX, de madera crujiente y cimientos irregulares, pero con encanto. La restauramos con cuidado durante meses. Todo parecía ir bien, hasta que llegó la primera tormenta eléctrica del verano. Aquella noche, el viento soplaba con una violencia que hacía vibrar las ventanas. Rayos cruzaban el cielo como cuchillas, y los truenos eran tan intensos que hacían temblar los cristales. Mi esposa dormía profundamente, pero yo no podía conciliar el sueño. Había algo, un sonido, que no era parte de la tormenta. Al principio, pensé que era el típico crujido de la madera vieja. Pero era algo más rítmico, como pasos que venían del ático. Subí con una linterna, tratando de no hacer ruido. La casa estaba completamente a oscuras, salvo por los breves destellos azules de los relámpagos que entraban por las rendijas. El ático estaba vacío, claro, solo cajas viejas, polvo, telarañas, nada fuera de lugar. Me dije que todo era producto de la tensión del mal clima, pero cuando bajé las escaleras noté algo extraño. La puerta del sótano estaba entreabierta. Nunca bajábamos allí, estaba lleno de escombros y humedad, pero en ese momento escuché algo abajo, claramente. Una voz. No era una voz humana, sonaba como una imitación burda de una voz humana, como si algo intentara aprender a hablar, repitiendo frases al azar. «Está oscuro, está oscuro, está oscuro». La repetía una y otra vez, y entre frase y frase, un crujido húmedo, como si algo arrastrara su cuerpo por el suelo. Volví al cuarto, cerré la puerta del sótano y la atranqué con una silla. No le conté nada a mi esposa. Me sentía ridículo. Pero desde esa noche, cada vez que hay tormenta, los ruidos vuelven. Siempre durante los relámpagos, como si los truenos disfrazaran los movimientos que ocurren bajo la casa. Una noche, durante una tormenta particularmente violenta, la luz se cortó por completo. Estábamos a oscuras. Mi esposa dormía con tapones para los oídos y no escuchaba nada, pero yo sí. Alguien o algo estaba subiendo las escaleras del sótano. Llamé a la policía, temblando. Me dijeron que era probable que algún animal salvaje se hubiera colado por las grietas del piso. Cuando llegaron y revisaron el lugar, no encontraron nada, pero en una de las paredes del sótano descubrieron un compartimento oculto. Dentro había una muñeca antigua de porcelana, vestida de negro, con una expresión que parecía gritar en silencio. La policía no supo qué hacer con eso. Me recomendaron tirarla, pero cuando intenté sacarla de la casa, la tormenta se intensificó de golpe. El viento arrancó ramas,
Los truenos se volvieron ensordecedores. Al final, dejé la muñeca donde estaba. No sé por qué, pero sentí que si me deshacía de ella, algo peor vendría. Desde entonces, cada vez que hay tormenta, los ruidos regresan. A veces, incluso en noches sin lluvia, escucho esa voz repitiendo desde abajo: «Está oscuro, está oscuro». Aún vivimos en esa casa, pero ya no bajamos al sótano. Tapamos la puerta con muebles pesados y cuando empieza a llover, rezamos para que la tormenta no traiga lo que sea que habita ahí abajo. Porque una vez, justo antes de que un rayo rompiera el cielo, oí cómo la voz cambiaba su frase. Solo una vez. Dijo: «Pronto será de día y saldré». Bueno, terminamos. Suscríbete si quieres más historias como esta. Y recuerda, el verdadero terror espera cuando las luces se apagan.